Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenas tardes. Como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les agradece su preferencia y lo invitamos a continuar con nosotros en este trabajo en torno a este Congreso Internacional. Invierte temprano, aportaciones, presupuesto base cero, que se ha estado llevando a cabo toda esta jornada aquí en el recinto legislativo de San Lázaro y que ha sido convocado por la 62ª legislatura, así también como por el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de esta honorable Cámara de Diputados, por un kilo de ayuda, así también como por el BID. Ahí yo lo invito a que se quede con nosotros. Estamos a punto de iniciar el segundo panel, donde se va a hablar al respecto de las inversiones para la primera infancia en nuestro país, donde, bueno, pues los destacados panelistas estarán compartiendo su experiencia, estarán compartiendo su expertise para poder tener un panorama más claro. Todo esto es en relación a el ejercicio fiscal, presupuesto correspondiente al 2016, que, como usted lo sabe, es una responsabilidad de la Cámara de Diputados, y que precisamente para eso y para sensibilizar a todos los actores y participantes al mismo se está llevando a cabo este importante Congreso Internacional. Es un gusto que nos acompañe. Estamos prácticamente a punto de dar inicio a este segundo panel y posteriormente tendremos otra conferencia magistral. Iniciamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para empezar, quisiera compartir con ustedes una felicitación y una alegría. La felicitación es al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la organización Un Kilo de Ayuda, al BID, por organizar este evento. Creo que lo que se está discutiendo aquí, siempre decimos el lugar común, el cliché es que la infancia es el futuro, la infancia es el destino. Creo que lo que estamos haciendo en este evento es presentar evidencia contundente para justificar esa verdad que, por muy repetida, no pierde fuerza ni racionalidad. Otro motivo para felicitarlo es la temporalidad en la que está ocurriendo este evento. Justo en el proceso entre el cambio entre dos legislaturas en la Cámara de Diputados, la siguiente legislatura va a tener la enorme responsabilidad, yo diría no solo política, sino ética, de determinar el destino de la hacienda pública, el presupuesto. Y si pensamos y analizamos el origen semántico de la palabra hacienda, viene del verbo hacer. Es los recursos que tiene el Estado para hacer cosas y qué es lo que se debe hacer con esos recursos. Y es lo que estamos discutiendo hoy aquí. Creo que es la prioridad fundamental, una de las razones de existencia y prioridades de lo que hace un Estado, de lo que se debe, dónde se debe invertir ese recurso público. Y los legisladores aquí presentes, que van a tener, como decía, la responsabilidad política y agregaría la enorme responsabilidad moral de cómo utilizar esos recursos para tener mayor impacto en un horizonte de austeridad, de limitaciones económicas por los cambios en los precios del petróleo. Creo que discutir esto es fundamental. Y la alegría que les quiero comentar es que pues llevo, yo creo que unos 10 años en este auditorio Aurora Jiménez, nombrado en honor de la primera mujer diputada en nuestro país. Muy afortunada la designación del nombre del auditorio, pero llevo 10 años viniendo aquí y nunca había visto este poder de convocatoria. Por equivocación acabé al principio, llegué al salón alterno donde hay otros centenares de personas escuchando este evento
Y eso habla de la importancia de la masa crítica, del peso político del tema que hoy nos convoca. Y ojalá tanto la calidad de las ideas que se han presentado en los paneles como el poder de convocatoria y la manifestación de interés por ciudadanos, organizaciones civiles, legisladores, pues ayude a iluminar las decisiones que se tomen en la asignación presupuestal. Y un honor y muy agradecido con 1 kilo de ayuda por haberme invitado a formar parte de este evento. Tengo también el privilegio de que me acompañan hoy en el panel el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Erika Strand, jefa de políticas públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, mejor conocida como UNICEF, y la maestra Julieta Guzmán Acevedo, investigadora de Mexicanos Primero, una organización clave en la lucha por mejorar la educación en México. Yo como moderador quiero detonar la conversación con una lámina, con una gráfica que espero que tengan allá arriba. La gráfica la realizó el doctor Jaime Serra Puch, él es consejero de IMCO, y me la compartió para detonar la plática que vamos a tener hoy. Lo que enseña esta gráfica, si vemos en la parte de colores, es el retorno sobre inversión, el impacto. O sea, si pensamos de una manera estrictamente en términos económicos, ¿dónde retribuye más invertir los dineros del Estado mexicano en función de la edad, que es el eje horizontal, el eje vertical del lado izquierdo con las gráficas de colores, es dónde está el rendimiento de la inversión del dinero público en función de la edad de niños y jóvenes. Y después vemos unas barras definidas con línea negra, que es donde se están asignando los recursos del presupuesto. Entonces vemos que los jóvenes de 6 a 11 años son los que se llevan el mayor rubro presupuestal, que bueno que así sea. Es muy importante invertir en educación primaria, que es donde toca este rubro, pero lo que estamos viendo que es en función de impacto, del retorno de nuestro dinero, del retorno de la inversión pública en beneficios sociales, como seguramente lo va a explicar el Premio Nobel de Economía James Heckman en unos minutos. La gran oportunidad de retorno de largo plazo está en la infancia temprana, y por eso es que estamos hoy aquí, para lograr como, yo creo, como sociedad, como organizaciones civiles, presionar para que esto suceda, porque el gran problema de la infancia, de la inversión en infancia temprana, es que los niños de 0 a 3 años pues no solo no votan, sino que las consecuencias de este impacto se ve una vez que ya pasaron las legislaturas y los sexenios. Entonces no hay una base política tan fuerte, diría yo, para que la evidencia que se presenta aquí cobre una racionalidad. A mí estamos discutiendo lo del presupuesto base cero, lleva muchos años también la discusión del presupuesto basado en resultados. Yo me quedaría conforme con un resultado basado en evidencia. Y creo que del panel anterior, de la experiencia y sabiduría de la gente, de los colegas de este panel, no lo digo por mí, sino por los que me toca moderar, creo que podemos como Congreso, como sociedad, utilizar esta evidencia para tomar mejores decisiones presupuestales. Como moderador soy un convencido de los currículums breves, nada más que ya me presentaron el mío en versión extensa, entonces ahora parecería una descortesía si le hago lo mismo a mis compañeros panelistas. Entonces voy a hacer un medio resumen del primer panelista, que es el doctor Gonzalo Hernández Licona, de su extenso currículum. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Coneval, es doctor en economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, maestro en economía por la Universidad de Essex, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y no viene aquí en su currículum, pero sí sé que las personas que estudian en el ITAM economía se pelean y tratan de que Gonzalo sea su director de tesis, porque tiene un porcentaje de balteo altísimo.
en que las tesis que él dirige ganan premios importantes de economía. Por algo ha de ser ese porcentaje de bateo, y iré presentando el resto de las semblanzas conforme son las presentaciones. Gonzalo, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la amabilidad de tus palabras, y muchísimas gracias y felicidades al Congreso, al Kilo de Ayuda, al Centro de Finanzas Públicas, porque, como decía Juan, es un buen momento, es un buen espacio el que se han aquí tenido con mucha gente, y espero que con muchas personas que mañana decidan presupuesto. Yo no sé si por aquí haya diputadas y diputados ya electos para la siguiente legislatura. ¿Hay? Felicidades, felicidades. Un aplauso. Sí. Me da mucho gusto. Y yo, dado que esto se trata de presupuesto base cero aplicado a primera infancia, voy a tener esa lógica. Primero hablar un poquito de la lógica del presupuesto base cero. Y empezar diciendo que, como tú y yo sabemos en nuestras familias, hacer el presupuesto de nuestras familias año con año, cada 2 años, no es un tema muy sencillo. Básicamente porque las familias nuestras están conformadas por más de una persona en general. Hay niños, hay niñas, hay personas adultas posiblemente, dependiendo. Mientras más amplia es la familia, es más complejo hacer un presupuesto en donde hay varias voces. Afortunadamente, en una familia hay varias voces. Entonces, el presupuesto que tú haces depende en buena parte de esas necesidades de todas las familias, niños, niñas, adultos mayores, insisto. Y al final de cuentas, el presupuesto que quien decide ejercerlo, seguramente los adultos, el que ejercen finalmente cada año, cada periodo, refleja mucho el contrato familiar de esa familia en concreto. Que cuando tú amplías esto de la familia a la sociedad del país, pasa exactamente lo mismo. Una complicación mucho más grande. Hay muchas más personas en México con más ideas, con más necesidades, con más voces. Pero al final de cuentas, el presupuesto que acabas tú aprobando y se acaba aprobando en este recinto refleja en buena parte el contrato social que este país tiene. Esta mezcla de cobrar impuestos y gastar es finalmente en donde el gobierno mexicano, el Estado mexicano, está poniendo énfasis, y ahí se ve filias y fobias. Ahí se ve quién beneficias y a quién no tanto, por muchas razones. Por lo tanto, el presupuesto no es sencillo, y la idea del presupuesto base cero, como tú sabes, es tratar en esa complejidad que tiene elementos políticos. Un presupuesto aquí y en China y Nueva Zelanda tiene necesariamente elementos políticos, pero un presupuesto base cero lo que busca es hacer un alto en el camino y decir, a ver, llevamos presupuestando igual hace 15 o 20 años. Es posible que estemos presupuestando cosas que ya ni se utilizan. Es posible que estemos presupuestando en programas que no dan resultado. ¿Tú te imaginas en tu casa pagarle por 10 años al mismo maestro de matemáticas del niño que va mal en matemáticas y sigue reprobando? Hay un problema, porque ese gasto que estás haciendo para ese rubro, para ese maestro, hay un problema en eso, porque no está resolviendo el problema para el cual le pagaste. Entonces seguramente el pago que le haces a ese maestro particular es un pago inercial y posiblemente político. Entonces, un presupuesto base cero tiene ese elemento en el que digamos, a ver, hagamos un paro en el camino y veamos si podemos presupuestar mejor. Y eso tiene 2 grandes responsables: el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda como la cara más importante de ese proceso, y el Congreso de la Unión. Y en los 2 hay procesos políticos, insisto, que es posiblemente muy ingenuo borrarlos todos. Sería muy ingenuo hacer un presupuesto puramente técnico. Lo que sí no es ingenuo, y sí es una obligación ya en un México democrático, es hacer un presupuesto con mayor evidencia y con mayor razón
para tratar de tener resultados concretos en el país. Es posible, lo hemos visto en los años pasados, que a veces el presupuesto final que se logra en la Cámara depende buena parte de algunas y algunos diputados que buscan cosas particulares para ellos, para ellas, a partir de cuál se puede votar un presupuesto. Bueno, ¿por qué no partir de cero, quitar el elemento inercial y que el presupuesto tenga ese énfasis en la mayoría de los mexicanos? Entonces, para esta ocasión, el presupuesto enfocado en la primera infancia es una muy buena idea. Los recursos escasos, que por supuesto cada grupo va a pedir apoyos diferenciados y con mucha agresividad seguramente, estos niños que decía Juan que no votan y que no tienen esta presencia de voz en el Congreso, seguramente es el grupo poblacional que más apoyo necesita, porque este país podría cambiar mucho más rápido cuando un presupuesto bien asignado va hasta ese grupo. En el caso concreto de las sugerencias que el Coneval le ha hecho a Hacienda y que se las haremos también al Congreso, al nuevo Congreso, es que el presupuesto, llámese base cero, llámese un presupuesto que busca tener resultados concretos, tenga como elemento de guía, de hilo conductor, 3 o 4 o 5 objetivos muy concretos, medibles, para saber si la mezcla de recursos que estamos haciendo en primera infancia, en seguridad pública, en universidad, en el campo, esté teniendo resultados concretos y medibles. Porque cuando no medimos las cosas es muy difícil saber si vamos atinándole al resultado. Porque gastar por gastar ya no es lo que el ciudadano nos está pidiendo. Cuando el indicador más importante de los programas es el presupuesto que nos gastamos el año pasado, el 99% del presupuesto lo ejercimos. Y dimos resultados a partir de ese presupuesto, no siempre. Damos resultados con más claridad cuando podemos medir las cosas. Por lo tanto, una sugerencia es que los recortes, fusiones, cambios y todo lo que se va a hacer en el presupuesto a partir de ahora tenga una lógica de resultados. Y no solamente en programas presupuestarios. Los programas presupuestarios son los que tienen el mayor foco de atención por parte de Hacienda y del Congreso. Si cambiamos, si recortamos, si fusionamos, está bien, pero no cualquier fusión da resultados, no cualquier recorte da resultados contrarios. Es ¿por qué recortamos, por qué fusionamos? Porque estamos buscando que 5 o 6 objetivos concretos de política pública. Y esto tiene que incluir necesariamente cambios posibles en instituciones y dependencias para asignar claramente responsabilidades. Te pongo un ejemplo. Queremos mejorar la productividad de la población en pobreza rural. ¿Quién es el responsable? ¿Es pobreza? Cedesol. ¿Es rural? Es Agarpa. ¿Y es productividad? Es economía. ¿Quién tiene que ser responsable de esas tres cosas? Porque si la responsabilidad se diluye en 3 instancias, nadie responde al final. ¿Quién es el responsable de la atención y la nutrición de niños y niñas indígenas? ¿Y quién es el responsable del acceso efectivo de niñas y niños a esquemas de salud y de educación? ¿La CDI, por ser la responsable de la población indígena, o salud o educación, que son responsables del acceso efectivo a salud y educación? Cuando no tenemos responsabilidad y no es clara, entonces entre que las culpas y las responsabilidades se diluyen. Entonces es importante, y aquí estando en este recinto, la responsabilidad de los que estamos aquí de que ese presupuesto tenga resultados es relevante. Voy a presentar algunas cosas para terminar, las siguientes, y quiero decir, porque yo sé que Erika tiene datos importantes, y yo me voy a centrar en la siguiente, por favor, las siguientes.
en simplemente decir la siguiente, que la población en pobreza es mayor en niños que en el resto de la población. Pero los factores condicionantes relevantes son que ese niño viva en una familia indígena, rural, en un hogar ampliado, con altas tasas de dependencia, con un jefe del hogar sin educación, con un jefe del hogar menor de edad y con pocos perceptores del ingreso. Cuando uno ve una familia de esas características, la probabilidad de que los niños de esa familia sean pobres crece. Por lo tanto, tengamos en mente el presupuesto a la infancia como un elemento de cómo atacar estos factores y cómo mejorar esa situación de la población que está en esas condiciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Un segundo elemento. En el Coneval y en otras instancias tenemos conocimiento de programas que van más a la población en pobreza. La siguiente, es ahí, por favor. Y menos a la población, y más a la población en riqueza. En general, diversos programas de Zagarpa son regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Apoyan más a la población que más tiene. Entonces, un reto presupuestario, cuando tenemos el enfoque de acceso efectivo a derechos sociales, que quiere decir algo universal, y que quiere decir apoyar más a grupos vulnerables, necesariamente, es priorizar programas que tengan este enfoque hacia la pobreza y la pobreza extrema. Reforzarlos, no son programas perfectos, ni siquiera los focalizados, reforzarlos para que así lo sea. La siguiente y última gráfica, no sé si se vea bien, pero se las compartimos. Una sugerencia que le hacemos a Hacienda y al Congreso es, con la evidencia que el Coneval tiene, quisiéramos a veces tener más evidencia. Con la que tenemos, sugerimos prioridades. Estos programas presupuestarios que están aquí podrían tener elementos favorables para contribuir a la población, a la infancia, en el mayor acceso efectivo a derechos sociales, en alimentación, educación, salud, seguridad social para su familia y no discriminación. Ahí, por ejemplo, está el programa Prospera, no porque Prospera sea perfecto, sino porque parecería que de entre los programas presupuestarios tiene este elemento que al menos a la educación y una parte de la alimentación está ahí presente. Les dejo aquí este conjunto de sugerencias y termino diciendo, si es estamos en un momento bien relevante para el presupuesto de México de los siguientes años. El tono del presupuesto que hagamos este año será el tono del presupuesto de los años siguientes y estará reflejando el contrato social que el país necesita. Muchas gracias. Precisamente el trabajo del Coneval, lo que ha hecho a lo largo de muchos años, y creo que debemos estar orgullosos como país que México tenga una institución como el Coneval, es arrojar luces para cuáles deben ser los contenidos de ese contrato social en ese momento en el que el Estado le devuelve a los ciudadanos en bienes y servicios lo que los ciudadanos entregamos en forma de impuestos. Ahora tengo el gusto de presentar a la maestra Erika Strand. Ella, además de ser la jefa de políticas públicas de UNICEF en México, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Económico por la Universidad de Harvard. Su biografía deja muy claras sus convicciones. Fue voluntaria de los Cuerpos de Paz en Honduras y gerente de proyecto en Madagascar para el Banco Mundial. Y hoy tenemos el privilegio de que esté trabajando en México desde una trinchera tan importante como UNICEF para los niños de nuestro país. Erika, por favor. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a los organizadores de este gran evento y hacer eco un poco a todos los reconocimientos de los demás ponentes. Y en particular la colaboración de que siempre contamos con 1 kilo de ayuda, que muchas gracias.
Es un honor para mí estar aquí, un tema que es muy importante para UNICEF, para México, y pues aunque es un reto ir después de Gonzalo, así lo vamos a intentar. Quisiera empezar hablando de que en México son un poco más de 11 millones de niños y niñas menores de 5 años. 11.1 millón, creo, según los últimos datos de CONAPO. Y entonces eso es más grande de muchos otros países que están en la región, ¿no? Para tomar en cuenta un poco la magnitud. Como varios otros han dicho y según unos números que calculamos también con el Coneval, es más de la mitad de esos niños que están en pobreza. De hecho, lo que vamos a ver ahorita, los de menores de 5 años es el grupo etario que está más en pobreza que cualquier otro grupo etario en México. Y sin embargo, lo que voy a presentar ahorita es que es no solo un gasto que es poco, es un gasto que no se distribuye de forma equitativa y que no cubre todos los derechos que tienen esos niños, según la Constitución del país y por haber ratificado la Convención. No sé, ¿quién le da la siguiente? Ok, gracias. Bueno, aquí se ve un poco, se resume los últimos 25 años en una sola lámina, pero para destacar un poco este punto. ¿Por qué UNICEF se mete en temas de gasto o de inversión en la infancia? Bueno, es muy fácil. La Convención sobre los Derechos del Niño dice muy claramente, ahí va el artículo 4, donde los estados partes se comprometen a gastar lo necesario en ese grupo. ¿Qué son recursos disponibles? Se puede debatir, pero el cierto es que se tiene que apartar lo máximo de los recursos para este fin. Ahora, como bien mencionó Juan Martín en el último panel, creo que es muy relevante destacar la coyuntura actual, además de que entren el nuevo Congreso en este momento. Estamos también abriendo un nuevo espacio con la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, de Niños, Niñas y Adolescentes, que se aprobó en diciembre del año pasado. ¿Y eso por qué es importante? Porque justo toda esa información que tiene la sociedad civil, que tiene el país, que tiene el Coneval, ahora se exige tomar todo eso en cuenta para configurar un programa para la infancia. No solo programas o políticas aisladas, sino tener una visión más allá. Eso para mí destaca 2 puntos muy importantes. Uno es ver la distribución, a qué población tenemos que llegar de menores de 18 años y claramente, por lo que voy a mostrar, estoy convencida de que los menores de 5 requieren una atención específica. Y el otro punto es sobre los grupos de derechos. Muchas veces venimos de una historia, una larga historia de pensar en sobrevivencia, en supervivencia, en educación y salud, pero los derechos de los niños van mucho más allá de eso. Tienen que ver con protección de violencia, como otros han mencionado, con participación. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip y pensar de forma integral. La siguiente, por favor. Bueno, no voy a hacer el diagnóstico, creo que otros colegas lo han hecho. Destaco lo que 55% de los menores de 5 años se encuentran en situación de pobreza, según datos otra vez de UNICEF y Coneval. Ahí se puede ver la distribución que lamentablemente esa encuesta no nos da para menores de 5, pero se puede ver obviamente los estados más oscuros del país es donde se concentra la pobreza infantil de mayor concentración. También destaco para visibilizar un poco esas brechas. 30% de los niños de 3 a 5 años no recibieron educación preescolar. Yo creo que Bob Myers también nos presentó un poco el desglose por edad, mucho menos a edad de 3, por ejemplo, de 5. Podemos debatir si deben de estar en la escuela a los 3 años o no, pero lo que sí vemos es que no les llegan muchos programas del gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, aquí otro punto, 1.5 millones, ya muchos lo han dicho, desnutrición crónica, 13.6%, y el riesgo de morir de niños indígenas es casi el doble de niños no indígenas. Abajo rápido esta gráfica nos muestra desnutrición crónica, que es bajo talla. Eso tiene un impacto, sé que lo han dicho, pero siento que no lo podemos decir
suficientemente con frecuencia que eso tiene un impacto en toda la vida. Esa es el bajo talla que no les permite aprender y desarrollar y realizar todo su potencial. Y está pasando con 1.5 millones de mexicanos y mexicanas. La siguiente, por favor. Perdón, la gráfica, el anterior, solo para decir, el amarillo es la desnutrición crónica en zonas rurales, comparado con el urbano, que es la rosa, nada más para destacar que es un fenómeno mayoritariamente rural y que nos está costando un poco cerrar la brecha. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a mostrar una evidencia que estamos desarrollando conjuntamente con el PNUD, también de las Naciones Unidas. Aquí se ve la distribución de la población por décil de índice de desarrollo humano, que es una forma de ver equidad en la distribución del gasto, ¿no? Perdón, ahorita en la distribución de la población. Entonces, el más oscuro que está abajo es la distribución de primera infancia. El porcentaje del total de cada quintil de ingreso que representa los menores de 5 años. Entonces, en el décil más bajo de desarrollo humano, vemos que es mayoritariamente niños y niñas de menores de 5 años. La próxima, por favor. Ahí vemos ahora sí el gasto, eso es per cápita en desarrollo humano. Es una metodología que tiene el PNUD para ver este tema. Se divide entre educación, que es el más oscuro, que está por abajo, seguido por salud, que es el de en medio, y lo que es transferencias monetarias, que incluye tanto cosas como Prospera como subsidios. Y se ve otra vez, el primero a la izquierda es primera infancia, luego edad escolar, que es de 6 a 11, adolescente sigue 12 a 17 y luego adultos. Lo que se ve per cápita, que estamos gastando la mitad en primera infancia que en adolescencia, a pesar de lo que todos han dicho y creo que todos estamos de acuerdo sobre la rentabilidad de invertir en esa población, no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo un poco más por lo de preescolar, se ve un poco más gasto en educación, pero lo mismo en todas las edades de salud, aunque en términos de salud y nutrición es una etapa crucial. La siguiente. Eso es en la misma gráfica, nada más gasto total, millones de pesos. No se ve mucho mejor, las mismas columnas y divisiones, y se ve los puntitas de arriba que son el IDH, o sea, el índice de desarrollo humano por grupo. Es decir, en primera infancia tenemos menor índice de desarrollo humano y gastamos menos y sabemos que es más rentable. La siguiente, por favor. Ahí vamos por los subtemas. Si se ve lo de arriba es lo de educación. Estamos viendo qué tan progresivo es el gasto. Vemos que en el caso de educación, adultos en morado, niños o menores de 18 en azul. Vemos que es regresivo en los dos casos, gasto en educación, aunque más para adultos. Sigue lo de salud, que es casi igual, o sea, no es ni pro rico ni pro pobre. Transferencias que no incluye Prospera, que dice oportunidades porque son datos de 2011 de la INIC. Se ve que las transferencias son muy regresivos además, y que Prospera, que es el único gasto que en este rubro que se ve progresivo, es más progresivo para adultos que para niños, ¿no? La siguiente, por favor. Unas propuestas con base en esa evidencia, tomando en cuenta la coyuntura que enfrentamos con la nueva ley y el presupuesto en base cero. Lo que hemos visto en UNICEF, en el mundo y toda la experiencia que tenemos de trabajar en este tema tan importante por todos los países del mundo, es que requiere una voluntad política. Esa política para primera infancia tiene que venir desde arriba. Como bien dijo Juan Martín, tenemos esa oportunidad en este momento con la ley que lo convoca el Consejo sobre este tema, el presidente del país.
Sin embargo, hay que hacer una prioridad a la primera infancia. Hemos visto muy buenas políticas de Colombia, vamos a ver un muy buen ejemplo de Chile y sabemos que eso es un ingrediente crítico. Acciones específicas, me dio mucho gusto ver antes el doctor Shadi y los ejemplos de visitas domésticas. Nosotros también vemos que eso es un elemento muy importante de que alguien llegue a la casa y que explica, ustedes tienen acceso o derecho a todas esas políticas y programas, así se inscribe en cada uno de ellos para asegurar que la gente está tomando realmente lo que pueden de la oferta que ya existe. Y coordinación de la oferta de políticas sería el resultado. Un sistema nominal de vigilancia con mayor información. Hemos visto ya en presentaciones anteriores que nos falta mucha información sobre primera infancia, cómo vamos en desarrollo. Tenemos buenos datos de nutrición, aunque podrían ser más frecuentes, pero nos falta otra información. Comento que con el Instituto Nacional de Salud Pública este año, UNICEF está en proceso de levantar una encuesta nacional sobre derechos de la infancia que por primera vez aplica un módulo de desarrollo infantil y lo extiende, que normalmente es de niños y niñas de 4 a 5 años, y lo extendimos hasta niños de 1 año, o sea, de 1 a 5 años, con pruebas específicas para desarrollo para cada grupo etario. Entonces yo creo que eso va a ser un paso importante que se puede tomar en cuenta en esa nueva estructura de la ley. Y el último punto del objetivo de la estrategia tiene que ser empoderar a las familias. Finalmente, con que va una vez cada 6 meses a una consulta de niño sano, finalmente quien está día a día con esos niños y niñas son sus familias. Y les tenemos que decir que no es un tema clínico, que no es un tema que hay que tener una maestría para hablar con tus niños, para cantar con ellos o hacer dibujos. Esas son cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, mamás y papás, y podemos vigilar y ver cómo van en su desarrollo y buscar un apoyo si vemos que algo sale un poco de la norma. La siguiente. Bueno, con base en la nueva ley y aprovechando que está Gonzalo en la mesa, tengo unas tareas aquí para INEGI y para Coneval. Ya que lo tengo cautivo aquí. INEGI, tenemos que generar un sistema de información, lo exige la ley, el país lo tiene que hacer, tiene que tomar en cuenta todas las desagregaciones que necesitamos, que sea indígena, rural, niños, niñas o en zonas del país, pero también grupos etarios, para no pensar que la respuesta a través de educación, por ejemplo, es suficiente cuando los menores de 3 ni entran y un porcentaje bajo de los de 3 años entran, ¿no? Tenemos que pensar más allá de esa estructura y necesitamos la información de forma frecuente, desagregable y de calidad para hacerlo. Ahora, Coneval le pido también, en nombre de UNICEF, tomar en cuenta esas dimensiones de distribución de los programas. No es solo evaluar el impacto de los programas, pero si están tocando todos los grupos de derechos a cual el país se ha comprometido una y otra vez, y si estamos llegando a los niños de mayor desventaja, a todos los niños, y no son los mismos y las mismas que se quedan afuera en un tema que en otro. Tenemos que ver la forma de ver dónde está la brecha y si efectivamente la estamos cerrando. La próxima. Y ya, últimamente, cuando se habla del presupuesto de base cero, yo creo que hay que seguir en la abogacía para ver que esos recortes presupuestarios y nuevas estructuras no afecten a la primera infancia. Ya vimos que gastamos muy poco, no de forma equitativa, y aún per cápita no es mucho, no estamos cubriendo todos los derechos. Entonces no podemos cortar, al contrario, tenemos que invertir más, donde faltan recursos y dirigir efectivamente las políticas a poblaciones en desventaja cuando se trata de reducir la pobreza. Y por último, la investigación. Este foro es un muy buen ejemplo de toda la investigación que existe en el país. Hay que usar y basarnos en esa investigación en la formación de políticas públicas para este tema. Se pueden contar con UNICEF, obviamente, y muchos otros actores. Es una política rentable,
es vinculada a la productividad, que es algo que hemos conversado también con el Instituto Mexicano de Competitividad, que eso sea el gasto en la infancia y su documentación sea un elemento del índice estatal de competitividad, porque finalmente, aunque los niños tienen derechos y por eso lo tenemos que hacer, también resulta que está vinculado a la productividad y a mejor rendimiento de la economía. Entonces, muchas gracias. Gonzalo, a varios desde los presentes nos dejaron tarea de la UNICEF, que habrá que cumplir. Hay muchas maneras de enfrentar este tema. Muchos lo hacemos a través de revisar bases de datos, tanto del impacto de los programas como la asignación de recursos. Pero otra es el trato directamente con la población objetivo de la que estamos hablando, que son los niños. Y tenemos el privilegio de que la maestra Julieta Guzmán se ha desempeñado como directivo y docente frente a grupo de nivel preescolar, pero también tiene la dimensión de la investigación rigurosa que hace Mexicanos Primero, donde ella es responsable del proyecto de primera infancia. Maestra, por favor. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las personas de Un Kilo de Ayuda por la invitación. Bueno, el gasto público, como sabemos, es uno de los principales instrumentos de política pública, sobre todo en los países democráticos. Y en el caso de la primera infancia, el uso o no de los recursos habla del compromiso del Estado con su obligación de garantizar los derechos de la población más joven. En esta intervención no buscamos hacer como un análisis exhaustivo, sino solamente dar un marco de lo que nosotros consideramos es un buen gasto para ampliar la discusión o la conversación sobre cómo sería un buen gasto en primaria infancia. La siguiente, por favor. La siguiente. Un buen gasto es un gasto que se refiere a una mejor inversión, un gasto estratégico. Para nosotros, en Mexicanos Primero, tiene que ser eficaz, es decir, debe favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, debe ser equitativo. No solo se trata de emplear los recursos públicos para ajustar las diferencias en las oportunidades entre los sectores más vulnerables y los aventajados, sino debe de atender de manera diferenciada las necesidades de las niñas y los niños. Debe ser participativo. El Estado, además de proveer servicios suficientes y de calidad a la primera infancia, tiene que fomentar y facilitar la participación de las familias, los profesionales, las organizaciones y los actores ya presentes en la comunidad en el diseño y la aplicación del financiamiento en un esquema que fomente sobre todo la colaboración y no la competencia. Tiene que ser eficiente. Y la eficiencia del gasto comienza con la suficiencia y después involucra la priorización, la calidad y la oportunidad. Un gasto eficiente requiere de orden y seguimiento en el proceso presupuestario, desde la planeación y programación hasta la evaluación y la rendición de cuentas. Debe ser transparente y debe contar con los sistemas y normas para hacer accesible y pública la información sobre el proceso de presupuestación, así como la distribución y el uso de recursos, y debe de ser honesto. Es un gasto que cuenta con reglas claras, sistemas de denuncia e investigación de irregularidades y una cultura que sanciona las malas prácticas. Que nadie toque el dinero que corresponde a la primera infancia para promover el desarrollo de su potencial. La que sigue. ¿Cuánto invierte México en primera infancia? Es la cantidad de dinero más baja dentro de los países de la OCDE. Ya nos lo decía el doctor Shadi hace un momento. Estamos hablando de más o menos $6,589 por niño. Con respecto a países como Chile, Polonia y Corea, es mucho menor. Incluso si lo observamos en el PIB per cápita, ¿no? Estos otros países invierten mucho más del PIB, bueno, no mucho más, pero más del PIB per cápita en sus niños, en cada uno de sus niños. La que sigue, la anterior. La que sigue, esa, gracias. Si consideramos el gasto público en infancia temprana en relación con el gasto en infancia media y tardía, hay una tendencia internacional a destinar menos a las niñas más pequeñas. O sea, de 0 a 3 siempre está la menor inversión.
En México, a diferencia de otros países, nos acercamos más a países como Chile y Dinamarca, invertimos más en la infancia media. Si vemos también en un tema de tendencia internacional, el gasto debe de ir en un enfoque integral que se refiere a cubrir los derechos fundamentales de la infancia. Y estos derechos son la supervivencia, que cubre los ámbitos de salud, nutrición, alimentación y asistencia social. Los derechos de desarrollo, que cubre el ámbito de educación, deporte, recreación y cultura. El derecho a la protección, que cubre la protección contra el abuso, la violencia, la explotación y la discriminación. Y el derecho a la participación, que cubre la información, medios de comunicación y participación ciudadana. Si vemos el gasto tal cual como está distribuido, pues vemos sobre todo que en los niños de, lo que les decía, ¿no?, de 0 a 3 años es mucho menor, pero hay muchos grupos de derechos que no están siendo cubiertos. Eso es muy importante poner atención. La que sigue, si son tan amables. Aquí tenemos por ámbito de derecho, ¿no?, cómo está dividido el gasto. La que sigue, si son tan amables. Y aquí lo vemos también de acuerdo al ámbito. Si vemos lo que decía un poco la doctora, en realidad tenemos grupos de derechos que no están siendo para nada cubiertos en el gasto, ¿no? Sobre todo seguimos, en educación aumenta por el hecho de que la edad de 5 a 6 ya están en la escuela, entonces invertimos mucho más en educación. Pero aún así, en el grupo de 3 a 5 años tenemos todavía un tema de cobertura, no estamos invirtiendo lo suficiente, pero seguimos sin atender temas como recreación y participación en los niños de 0 a 3, que son muy importantes para su desarrollo. Si queremos promover un desarrollo integral, tenemos que atender todos los grupos de derechos y tenemos que hacer una mejor distribución del gasto. La siguiente, si son tan amables. Aquí está lo que les decía, por grupo de derecho. El derecho a la protección tiene 0%, ¿no? El derecho a la participación ni siquiera está considerado. Todo está en desarrollo y supervivencia. Entonces vemos que hay un sesgo también de asistencialismo que es evidente y que es un foco rojo, que hace falta aumentar el gasto, pero sobre todo hay que invertirlo mejor y que tenemos la necesidad, pero sobre todo la oportunidad de fomentar un buen gasto en la primera infancia, un gasto que apoye el derecho de nuestra población más joven a un desarrollo pleno. Y quería también tomar 3 minutitos de su tiempo para proyectar un video que hicimos sobre el tema de primera infancia en la organización. No sé si lo puedan poner. Es la siguiente lámina. La etapa más importante del desarrollo de cada persona son los primeros 6 años de vida, nuestra primera infancia. Desde que nacemos y hasta los 3 años, nuestro cerebro se desarrolla a gran velocidad. Y de los 3 a los 6 años, continuamos adquiriendo habilidades para aprender e iniciar la primaria. Todas las niñas y niños nacemos con la capacidad de aprender. Sin embargo, en México, los adultos no han entendido lo importante que es esta etapa. 18% de los menores de 1 año no tiene registro de nacimiento. En Veracruz, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la situación empeora. Sin registro, somos invisibles. El dinero que el gobierno destina a la primera infancia no es ni la mitad de lo que gasta Chile y apenas es 1/3 de lo que gasta Corea. Y tan solo 1/6 parte de ese dinero se invierte en niños de 0 a 3 años. Somos los olvidados de los invisibles. En cumplir los derechos de los niños, se califica a México con 5. Más de la mitad de los niños menores de 5 años vivimos en pobreza. 1 de cada 7 niños estamos desnutridos y 1 de cada 3 niños indígenas sufrimos esta situación. Creceremos menos, nos enfermaremos más y tendremos más riesgo de morir. 38% de los niños menores de 2 años padecen anemia, que afectará su desarrollo para toda la vida. El alimento más valioso es la leche materna, pero solo al 14% lo alimentan con ella. Cada 2 días, un niño menor de 4 años muere por homicidio. No hay una instancia que regule y coordine los distintos esfuerzos.
Los programas federales y locales que hay nos atienden de forma fragmentada. Hace falta asegurar la calidad en la atención que necesitamos. No hay hogar institucional para nuestra primera infancia. 8 de cada 10 niños somos cuidados por nuestras mamás. Sin embargo, muchas no tienen suficientes recursos para apoyarnos. 50% de las mamás con recién nacidos no completó la secundaria. 75% de las mamás con niños menores de 4 años no cuenta con seguridad social. Desde que nacemos, necesitamos sentir que nos quieres. Cuando me hablas, me lees, me abrazas, aprendo mejor, me siento bien. Aseguremos que todas las niñas y niños logremos nuestro máximo potencial. Ayúdanos a ser visibles. Danos un hogar institucional. Gastemos más y mejor. Preparemos e involucremos más a los papás y mamás. Activemos a la sociedad civil. Es momento de hacernos visibles. Nos quedan unos minutos del panel y voy a aprovechar para tratar de hacer una serie de preguntas rápidas a mis compañeras y compañeros aquí arriba. Gonzalo, hemos invertido como país muchos recursos, mucha inteligencia en crear instituciones como Coneval, en evaluar, pero le seguimos dando dinero al profesor de matemáticas que no le enseña a sumar a los hijos. ¿Qué podemos hacer? Y aquí creo que es el foro indicado para hacerlo y el público, en el sentido que son los diputados los que deben tener justo la atención pues de cuestionar la asignación, digo cuestionar, no recortar a programas que no están dando los resultados que esperaban, hay que ver por qué no los dan, pero también de considerar apoyar con más recursos los programas que sí están dando resultados. El puente entre eso es la evaluación. ¿Qué nos pasa ahí? Tenemos esta gran institución, estos datos, y no vemos que se usen con la frecuencia que el país requeriría. Muy buena pregunta, Juan. Les pongo un ejemplo literalmente casero. En la casa de ustedes hay un cuartito chiquito donde guardamos cosas que en las lluvias fuertes se inundaba cada rato. Entonces dijimos, oye, pues vamos a traer a alguien que nos ayude. Y vino una persona experta pues, en ese tipo de cosas. Y dijo, ya sé, aquí hay una puerta que ustedes tienen que da afuera y por debajo la lluvia está pasando. Entonces lo que voy a poner es un plástico abajo en la puerta para que la lluvia no se pase. Le pagué sus 100 pesos. Y en la siguiente lluvia se volvió a inundar el cuartito. Oiga, señor, fíjese que mi cuartito, ya sé, le voy a poner un plastiquito más grande. Entonces le di sus 100 pesos y me puso un plástico más grande abajo de la puerta. Y a la siguiente lluvia se volvió a inundar. Me dijo, oiga, a ver, vamos a hacer una cosa. Le voy a pagar 150 pesos, no 100, 150, si usted me resuelve el problema de la inundación, no si me pone plastiquitos. Le brillaron los ojos. Y dijo, espéreme un segundo. Se subió al techo y bajó a los 10 minutos y dijo, ya está resuelto. ¿Y qué pasó? Es que por muchos años arriba se juntaron las hojas secas de hace muchos años, las saqué y el agua ya va a fluir, ¿no? Y dije, bueno, te pago cuando lo resuelves. Y a la siguiente lluvia, mi cuartito no se inundó. Moraleja, lo que hicimos fue pagarle por resultados, no por plastiquitos. Mi impresión, Juan, es que, siendo que es muy complejo el presupuesto, y por supuesto no es fácil hacerlo, mi impresión es que ponemos énfasis en los plastiquitos y no en la resolución de problemas. Entonces digo, a ver, vamos a presupuestar tal programa otra vez, porque pues, es un plastiquito. Oye, y resuelve el problema, no importa, porque de todos modos asignamos presupuesto a ese plastiquito y de ahí alguien come, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la forma de presupuestar puede cambiar un poco en Hacienda y en el Congreso, decir, a ver, pongamos el énfasis
en programas que resuelvan problemas, no que gasten cosas. Me parece una buena analogía. Erika, nos queda poco tiempo, ya le dejaste tarea al Coneval, le dejaste tarea al INEGI, de paso hasta el IMCO nos llevamos chamba. Estamos en la Cámara de Diputados, ¿qué le pedirías a nuestros anfitriones, a los legisladores? En esos pasos se me ocurren 3 cosas. La primera es que tenemos un anexo transversal, que es un componente al presupuesto federal, que cada año indica por porcentaje en las líneas del presupuesto qué se destina a la infancia. Entonces, les pediría dar mucha atención a eso, que otras veces no nos entra todo lo que debe de entrar, no entra todo lo de migración o de registro de nacimiento. Entonces, queremos contar con un cálculo serio y lo mejor que se puede. Ahí nos está faltando un poco que se puede mejorar este año. El segundo sería pasar esa metodología, exigirlo de los presupuestos estatales. Nosotros hemos empezado, estamos ya haciendo eso en 7 estados, pero falta ver porque más de la mitad del gasto en la infancia que se hace, se destina a través del gasto federalizado, los ramos 33 y así. Entonces, ahí necesitamos más información de qué está pasando con esa mitad. Y por último, pues, todo ese sistema, decimos en inglés, it runs on información y presupuesto. Si no se designa recursos, si se tiene una estrategia para promover la lactancia materna, pero no tiene un peso, ¿no? Si no tenemos la información para saber qué está pasando con nutrición, con la baja talla en los estados, pues no podemos responder. Entonces les pido exigir eso de la nueva ley para hacerle realidad a la convención. Gracias. Julieta, voy a ser muy ingrato contigo, te voy a hacer una pregunta muy complicada y te voy a dar muy poco tiempo para resolverla. ¿Cuáles son las consecuencias de no invertir en esos niños cuando esos niños se convierten en adolescentes y adultos? ¿Cómo pagamos como sociedad el no haber invertido en nuestra primera infancia? Pues yo creo que se refleja en el estado de la sociedad actual. Incluso para nosotros como organización nos decían, bueno, ¿ustedes por qué se meten en tema de primera infancia si se dedican a educación? Porque el sexto de primaria, los niños con 6 años puede ser muy tarde si no atendemos a los niños en primera infancia. Como lo explicó el doctor Rizzoli, el cerebro se estructura, ¿no?, a través de sinapsis simples y que luego van haciendo más complejas. Si tú no das a los niños lo mejor para que las sinapsis lo simple se construya bien, lo demás va a estar construido en un terreno como muy endeble o no se va a poder construir. Y pasa igual con el lenguaje y se refleja en el lenguaje y se refleja en la sociabilidad y se refleja en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Es muy importante que atendamos a los niños porque sí es cierto, son la sociedad, pero también es muy importante que pongamos atención porque esos niños que deben tener sus derechos, o sea, tienen que ver cumplidos sus derechos, no los pueden exigir por sí mismos. Los únicos que pueden hacer que los derechos de esos niños se cumplan son los adultos a su cargo. Y en ese sentido, todos somos responsables de los niños. Entonces, es muy importante, si queremos ver otra sociedad, que pongamos atención a esa edad, ¿no? De los 0 a los 6 años, es muy importante la atención. Muchas gracias. El profesor de Derecho estadounidense Cass Sunstein dice que hay una distancia entre un principio ético y un derecho. El principio ético es que todos los niños en primera infancia deberían tener un nivel de atención mínima, de estimulación, con recursos financiados del Estado. Es el principio ético. El derecho es que efectivamente esto se cumpla. Y la distancia entre un principio ético y un derecho, de acuerdo al profesor Sunstein, se llama un presupuesto. Entonces hay que tener muy claro que esa distancia sea muy corta para nuestros legisladores a la hora que se vote el presupuesto, y ojalá la austeridad del gobierno en México se refleje más en las comitivas del presidente de la República en sus viajes a Europa que en los programas de atención a la primera infancia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
De esta manera estamos concluyendo este segundo panel, Inversiones para la Primera Infancia en México, y todo esto es parte del trabajo que se vive en relación a este Congreso Internacional, cuyo objetivo es el poder agilizar, el poder eficientar las inversiones que se hacen a la primera infancia, a nuestras futuras generaciones en México, y por supuesto que con esto pueda redituar y que con esto podamos tener niños, jóvenes más adelante, mucho más preparados. Se han tocado temas importantes como es la educación, como es también la salud, como es la alimentación, como es el amor y el cariño que solamente en casa se puede dar, y se ha hablado en relación también a la comparación de los niños que faltan o que crecen sin estos nutrientes que no solamente tienen que ver con el alimento, sino también con toda la parte espiritual, con toda la parte intelectual, con toda la parte de protección que un Estado, que una familia debe brindar. Y de esta manera estamos llegando al final de este segundo panel de actividades. Les recuerdo, el día de hoy toda la jornada será encaminada, será dedicada precisamente a este Congreso Internacional. Tendremos una segunda conferencia magistral que será impartida por un premio Nobel de Economía correspondiente al año 2000. Eso será en unos momentos más, así es que la invitación sigue latente para que se quede con nosotros en la señal del canal del Congreso. Vamos a hacer una breve pausa, pero en otra entrega estaremos en oportunidad de presentarle a usted esta segunda conferencia magistral. Muchísimas gracias. Yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.